ingresa al glomérulo para hacer el proceso de la filtración. En ese 25% pues ahí es la sangre total, pero esta no se va a filtrar en su completo, pues la parte celular va a quedarse en el componente vascular y el plasma es el que se va a filtrar. El plasma se va a filtrar a una velocidad de 125 mililitros por minuto. Esa es la filtración glomerular. Que si lo sacamos en 24 horas, dicen que es pues más o menos 180 litros de plasma que se va a estar filtrando por el riñón en 24 horas. Sin embargo, cuando nosotros miccionamos, solamente se elimina más o menos pues 1 mililitro por minuto, que equivale más o menos al 1,5 litros de ese filtrado se va a eliminar por la orina. El resto se va a reabsorber a lo largo de los diferentes segmentos de la neurona. Que si no me voy a perder. Entonces, el proceso de la filtración es un proceso inespecífico que más que todo se va a dar por fuerzas mecánicas, por diferencias de presiones. Va a haber una presión hidrostática, la presión hidrostática intravascular, que es la que va a expulsar la sangre, lo va a vertir la sangre hacia la cápsula glomerular, que lo hace en promedio con una fuerza de 60 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza con que el flujo sanguíneo está trayendo desde el corazón. Frente a esto se va a oponer pues la presión coloidosmótica, la presión de las proteínas y algunos solutos del vaso sanguíneo, que más o menos corresponden a 30 milímetros de mercurio, que se opone. También va a estar la presión hidrostática en la cápsula de bomba, producto del ya filtrado que se había dado. Entonces esa agua que está dentro de la cápsula va a generar una resistencia a la salida. Entonces la presión hidrostática en la cápsula de bomba va a impedir que la presión hidrostática intravascular pueda seguir desplazando la sangre. Entonces, si hacemos una sumatoria, vamos a tener una presión de filtración neta a nivel del glomérulo, y que lo va a propagar a todo el sistema tubular, túbulo cotoneado proximal, azarején, etcétera, etcétera, a una presión neta de filtración de más o menos 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión de filtración a nivel glomerular. Con esa fuerza es que se va a desplazar ese filtrado a lo largo de todo el túbulo para generar el proceso de la reabsorción. Entonces, el flujo sanguíneo ingresa a la arteriola aferente, hace el filtrado del plasma, el resto del componente sigue su trayecto por la arteriola eferente. Esa filtración a nivel del glomérulo va a tener una presión neta de 10 milímetros de mercurio, y así es que se va a desplazar para el proceso de reabsorción. Entonces, ese es un primer momento que nosotros debemos entender.
Es un proceso inespecífico. Cualquier sustancia que esté disuelta en el plasma va a entrar a ese proceso de filtración. Si tiene un tamaño, una carga eléctrica que le permita desplazarse, lo va a hacer por diferencia de fuerzas mecánicas. Caso contrario, pues seguirá en la circulación general y se va a desplazar por el resto del tejido. Y entonces lo que nos toca ahora ver, pues, cómo se produce ese proceso de reabsorción. De 180 litros de filtrado va a eliminarse pues solamente litro y medio. Es decir, el 99% de ese filtrado vuelve a la circulación general. Y aquí tenemos que recordar más que todo los medios de transporte. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí vamos a llamar lista de nuevo y hacemos Aguilar, Cabezas, o Carranza, Carretero, Casas, Serna, Chero, Presente. Corrales, aló, aló, sí. Muy bien, voy a llamarte. Mira el diario, Jorge. ¿Cuándo te le das tu pelo? ¿Ah? ¿Cuándo te le das tu pelo? El lunes. Ayer, el domingo. Chao, me quería salir y no me dejaron de ir a ese programa. Me quedaba sentado viendo instantáneo. Terrible, ¿no? Ay, es bien feo. ¿Qué? Es bien feo. Sí. Hay una fórmula que lo coloca, ¿no? La orina es un producto de una excreción. La excreción a nivel del riñón va a ser producto de la filtración, que es un efecto mecánico, ¿no es cierto? Es producido por las fuerzas de presión hidrostática, presión coloidosmótica, presión intersticial, etcétera, etcétera, que se conoce como la ley de Starling. Menos la reabsorción. La reabsorción que se va a dar a nivel de los túbulos, a diferentes niveles, proximal, asa de Henle, túbulo postopiado distal, túbulo colector. Más la secreción. Yo tengo licencia. Entonces, de lo que suceda en esta ecuación es que vamos a tener la formación de orina. Doctora Guarzona, ¿cuánto es el volumen de orina por hora? A grosso modo dice pues 1500 mililitros, ¿no es cierto? Pero también dice 1 mililitro por minuto, que casi es lo mismo.
Pero lo mínimo que se necesita para que el riñón cumpla su función excretoria es 0.5 mililitros por minuto. Es decir, que lo mínimo que nosotros podemos esperar en la formación de orina mínimo es 30 mililitros por hora. Este es un valor que nosotros debemos de recordarlo. Entre 30 a 50 mililitros por hora. Eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos cuando estamos valorando un paciente. Tiene un paciente que está chocado, está hipotenso, está deshidratado, etcétera, etcétera, está con sepsis. Entonces lo que nos vamos a preocupar es por la diuresis oral. Entonces si este paciente no orina mínimo 30 mililitros mínimo, entonces ¿eso qué cosa es? Doctora Warzon, menos de 30 mililitros por hora. Esto es paciente tranúrico. Está orinando 10, 15 mililitros por hora. Ya ese volumen urinario ya no es funcional. Entonces algo está pasando que la filtración no está generando esas fuerzas mecánicas. Entonces la presión hidrostática, que es de 60 milímetros de mercurio, que es la que le da fuerza al plasma para que pueda atravesar las membranas, no se está dando, entonces se está formando menos cantidad. Entonces ahí nos vamos a preocupar, ¿no? ¿Qué está pasando? Este paciente está teniendo una hipovolemia, hay que ponerle más cloruro. Hay pérdidas que no lo estoy cuantificando, ¿no? Tengo que corregir eso. Imaginemos un paciente que tiene un accidente de tránsito y tiene una fractura, está con una presión de 100 sobre 60, 80 sobre 60, le estoy poniendo volumen, ¿no? Le pongo su cloruro, le pongo plasma, etcétera, etcétera, con ánimo de mejorar la presión. Y si no está orinando este paciente, le he puesto su sonda vesical indudablemente, ¿no es cierto?, para poder medir el volumen urinario. La bolsa queda vacía, no hay nada, ¿no? Pero le estoy pasando volumen. ¿Qué está pasando? Probablemente ese paciente sigue perdiendo por algún lugar, sigue sangrando. Entonces tengo que revisar por dónde está generándose la pérdida. Puede que venga con una fractura de fémur. O sea, ya le pongo la hidratación, no me está resultando, de repente tiene fractura pélvica, o de repente el paciente tiene un trauma abdominal, ahí desgarro, una laceración del hígado, ruptura del riñón, etcétera, etcétera, que el paciente sigue perdiendo. Entonces, este es un parámetro que nosotros lo valoramos, lo vamos a valorar. Ahora, cuando ese filtrado a nivel del glomérulo ingresa al sistema tubular, a nivel de los túbulos, cualquiera sea el segmento, van a haber medios de transporte del agua y de muchos electrolitos, se van a dar por algunas vías. Una de ellas viene a ser por la vía transcelular. Doctora Linton, cuando hablamos de un medio de transporte transcelular, ¿ah? Cuando ingresa por la misma célula. Cuando ingresa por la membrana celular, lo puede atravesar la membrana celular. Todos los elementos liposolubles son altamente permeables por cualquier membrana. Entonces, los esteroides, los corticoides, etcétera, etcétera, pueden pasar libremente por la membrana. El oxígeno también pasa, el anhídrido carbónico pasa por la membrana celular, por difusión pasiva, no pasa. Solamente que necesita un gradiente de concentración para que pueda desplazarse de un lado hacia otro.
El agua también puede atravesar la membrana por difusión. Por difusión puede pasar. Se necesita entonces también una gradiente de concentración para que pueda desplazarse. En ese caso, cuando la difusión es del agua, hablamos de ósmosis. La ósmosis es el desplazamiento de la difusión del líquido. Entonces, por vía transcelular va a depender de la liposolubilidad del producto, de la sustancia en general. Va a depender de su gradiente de concentración, va a depender de su osmolaridad para que pasen libremente por esas membranas. Pero, ¿qué pasa si no es liposoluble? Si no está en una alta concentración, pero necesita pasar. Necesita transportadores. Transportadores que lo hagan atravesar algunos canales o algunas bombas iónicas para que pueda atravesar. Entonces esa es la vía transcelular. Cuanto más membranas tengamos, entonces habrá mayor capacidad de poder hacer ese proceso de pasaje. Hay mayor superficie. Entonces en el sistema tubular va a haber segmentos de los túbulos que tienen altamente bordes en cepillo que le llamamos una gran área de superficie dada por estos ribetes en cepillo que le llaman, ¿no? Como por ejemplo el túbulo contorneado proximal tiene una gran superficie por estas pliegues que se está dando a nivel de esta membrana celular. Habrán otros segmentos que no tienen mucha superficie, no van a generar mayor pasaje, como el túbulo contorneado, el asa de Henle, en su porción descendente es liso, entonces ya va a depender, ¿no?, del área que van a tener. Y entre célula y célula también puede pasar por difusión algunas moléculas, y a eso se le llama la vía paracelular. Cuando hacemos la lectura también vamos a encontrar nosotros pues de que la membrana que está en la luz del sistema tubular, ¿no?, le llaman la membrana luminal, ¿no? La membrana luminal es la que está a la luz del conducto, y el resto de membrana se le llama vaso lateral, para decir que es la zona de la base y las paredes laterales de las células tubulares. Eso para entender, porque cuando nos dicen la membrana vasocelular, se está refiriendo a la parte opuesta a la luz. Una característica importante también de este sistema tubular es que las bombas iónicas, fundamentalmente la bomba de sodio y potasio, que es un transporte activo porque necesita un ATP, se encuentra mayormente en la membrana vasolateral, en esta zona. Y ese es un punto importante saber, porque es el que va a desplazarme los iones de sodio y me va a generar pues una necesidad de compensarlo, y ahí es donde se empieza a generar los intercambios iónicos, producto de que esa bomba de sodio-potasio se ha activado. Entonces le preguntamos a la doctora Leitón, ¿qué es lo que hace la bomba de sodio-potasio? ATP hace. ¿Qué regula? ¿Qué hace con el sodio? ¿Lo saca de la célula o lo ingresa a la célula?
Tenemos la bomba de ATP. Entra. Y esta es la célula. Entra. Eso, el potasio. ¿Qué entra y qué sale? A ver, doctor Corrales. Sale potasio. Acá le pongo Entra potasio sodio. que sale hacia afuera, aquí, así. Entra Entra. potasio, entonces lo borramos acá. No. Lo ponemos acá. A ver, la delegada, ¿qué nos dice? ¿Así es? ¿Qué dice ChatGPT? Allá al fondo. Ha levantado la mano. No salen 2 sodios entre 3 potasios. Sale, 2 sodios entre 3 potasios. sale 2 sodios, así. Y entra 3 potasios. 3 potasios. Así es. Doctora Leitón, así es. Entran 3 sodios. Entonces, si entra 3 sodios. Lo borramos acá y entra 3 sodios. Y salen 2 potasios. Y sale 2 potasios. Salen 3 sodios y entran 2 Cosa sencilla, ¿no es cierto? Imaginemos acá está Sí, pues no supone que sí. acá está la célula tubular, esta es la luz del túbulo, acá está el vaso sanguíneo, ¿no? Este es el vaso sanguíneo. Esta zona la conocemos como el intersticio, ¿verdad? Este es el intersticio. Es una zona de tránsito de lo que sucede en esta mecánica de desplazamiento, se va a reflejar al intersticio, y de acá ingresará o saldrá pues, sustancias hacia el vaso sanguíneo. Entonces, acomodando esto, ¿cómo sería? Saca 3 moléculas de sodio, lo saca. E ingresa 2 de potasio. Eso es lo que hace la bomba de sodio-potasio ATPasa, que mayormente está en la membrana vasolateral. Entonces, lo tenemos así. Este potasio va a tener canales de potasio que le van a permitir salir nuevamente, y está en ese ciclo. Pero lo más importante es que al sacarme sodio de la célula, aquí pues voy a tener una disminución de la concentración de sodio en la misma célula, que va a hacer que se genere un gradiente ya. Va a haber un gradiente porque a nivel de la luz del túbulo va a haber alta concentración de sodio, entonces le va a dar un gradiente para que pueda ingresar el sodio de afuera hacia adentro. Entonces, ¿quién desequilibra en cualquier segmento del túbulo renal? Es la bomba de sodio-potasio. Lo saca el sodio, lo desequilibra y permite de que el sodio que está en el filtrado ya, que se está yendo a la orina, regrese a la célula. Y ese regreso lo va a hacer ayudado por algunos canales. Entonces va a haber segmentos tubulares que van a tener algunos transportadores, carrier que le llaman, ¿no? Que lo va a permitir ingresar al sodio, que puede irse acompañado de algunas sustancias, puede entrar en la glucosa, puede entrar aminoácidos, ingresan como ayudados por el sodio. Se valen de ese desnivel que se está produciendo para que ingrese. Y así vamos a ir reabsorbiendo lo que
lo que se ha ido desplazando. Entonces, habíamos dicho que la filtración a nivel del glomérulo es un efecto mecánico, ¿no es cierto? Es un efecto mecánico y es inespecífico. Es inespecífico. Solamente basta tener un tamaño, una carga eléctrica y lo va a desplazar. Sin embargo, en el sistema de túbulos, la reabsorción ya no